¿Qué tal? Buen día para todos. Es un gusto saludarles. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta siguiente sesión de aprendizaje en nuestro tercer módulo. En esta oportunidad, pues vamos a ampliar un poquito más con respecto a las actividades que ya tenemos programadas con ustedes para la siguiente semana, tanto para el 20 como para el 27. Voy a dar no instrucciones, ¿verdad? Nuevas, sino que voy a ampliar un poquitito más para que no se les olvide, por favor, los lineamientos para el 20 y el 27. En este caso, con ustedes, puesto que tenemos 4 grupos formados, ¿verdad? De acuerdo a su afinidad. Entonces, en este caso, recordarles, ¿verdad? Siempre de la organización de la presentación y al mismo tiempo voy a compartir ahorita mi pantalla. La elaboración que ya se está haciendo en torno a la estructura que ya se socializó. La cantidad de estrategias, la estructura de la presentación, qué debe de contener cada estrategia. Y luego entonces entregar esta tarea. En este caso será dentro de 8 días. Todos, ¿verdad? Deben de entregar esta tarea dentro de 8 días, el lunes 20 de septiembre. ¿Sí? Así que por favor no se les olvide. En este caso, pues solo me compartirán acá el enlace donde yo voy a ir accesando, ¿verdad? Para poder ir evidenciando la presentación respectiva, ¿verdad? Entonces, hago ahí la observación para que no se les olvide, por favor. Al mismo tiempo, espero que ya estén realizando su evaluación con las instrucciones socializadas y que esta está todavía, ¿verdad? Programada con un poquito más de anticipación para el viernes 1 de octubre, que ya se dieron los lineamientos y las directrices y que ya serán ustedes los que estipulen y dosifiquen su tiempo para la elaboración del material solicitado, ¿verdad? Todavía según la plataforma tenemos 18 días. Entonces, les recuerdo ahí. La presentación de la próxima semana, por favor, como tenemos pues 2 grupos, ¿verdad? Ya establecidos. O sea que cada grupo utilizará un aproximado de 25 minutos, ¿sí? Vamos a decir que un aproximado de 25 minutos, de 20 a 25 minutos máximo, 20 mínimo, 25 máximo, para que puedan realizar su presentación y puedan participar todos, ¿verdad? Todos los del equipo tienen que participar presentando sus diferentes estrategias. Entonces, para que por favor calculen su tiempo, ¿verdad? Hagan un cálculo de su tiempo y puedan entonces ustedes realizar una intervención oportuna, ¿sí? Que alguien ya esté listo con la presentación, que ya esté nítida, ¿verdad? Esta presentación y que vaya ayudando entonces a sus compañeros para que ellos solo vayan activando su cámara en el momento que les corresponde intervenir, activando su micrófono, hacen su presentación y así sucesivamente quien continúe, ¿verdad? Desde el 1 hasta el número 5, para que utilicemos muy bien el tiempo y no, pues redundemos en algunas cosas, ¿sí? A la misma vez, recordarles, ¿verdad? De la utilización, por favor, de un lenguaje técnico, ¿sí? Un lenguaje técnico. Recuerden que cuando he dicho lenguaje técnico es utilizar los términos apropiados para referirme a la explicación de la estrategia y asimismo utilizar un lenguaje apropiado para exponer y referirme al público, ¿sí? ¿Por qué lo digo y lo enfatizo? Porque lamentablemente la semana pasada tuve una mala experiencia evaluando
y las profesionales que en ese momento estaba evaluando utilizaron no solo un lenguaje mal, sino que también una actitud y una postura muy, muy inadecuada, ¿sí? Así que, y ese día evaluamos con Ligda Rosario, que ustedes saben que es la coordinadora del programa, y a partir de ahí establecimos que ahora vamos a exigir más todavía a nuestros estudiantes en los diferentes cursos, porque cuando llegan a ese momento de la evaluación, lo que los examinadores preguntan es lo que nosotros hemos dado, ¿sí? Entonces, la verdad a mí sí me causaría pena y me daría mucha pena que cuando llegue el momento con ustedes de sus evaluaciones de los exámenes privados, les preguntaran algo de este curso y ustedes se quedaran callados o no respondieran, ¿sí? Porque esto es elemental. Todo lo que nosotros adquirimos durante la formación de profesorado nos sirve para podernos defender en las preguntas que nos hagan en el examen privado. Y por eso es que yo les enfatizo mucho. Todo es de irlo guardando, ir leyendo, ir asimilando e ir comprendiendo, porque un docente no tiene que aprender solo para el momento. Nosotros así decimos con los estudiantes, ¿verdad? Usted tiene que aprender para la vida. Entonces, así como ustedes son ahora estudiantes, pero también fungen o cumplen la función como profesores por sus prácticas, entonces sí les quiero pedir mucho que lo que lean, lo que aprendan y lo que apliquen, no se les olvide, por favor, porque eso es indispensable para no pasar una de las situaciones que lamentablemente sucedieron la semana pasada. Entonces, sí quisiera mucho manejo de y dominio de la temática. ¿Sí? Por favor. Entonces, les pido eso para la siguiente semana, tanto a los primeros dos grupos, ¿verdad? Que están para la siguiente semana como para los otros que están para dentro de 15 días. Siempre hacer la observación que si la siguiente semana por las actividades de aniversario que inician ahorita desde el viernes, voy a decir que inician, entonces hubiese alguna actividad y nos soliciten participación y no tuviéramos clase, entonces reprogramamos como en su momento lo había yo dicho, ¿sí? Así que siempre por favor estar pendientes del WhatsApp y al mismo tiempo responder de enterados para saber de que la información sí llegó, ¿sí? Así que les pido mucho eso de favor. Inclusive durante estos días estuve por acá, fíjense, leyendo dentro de mi mini biblioteca y encontré esta gama, voy a decirlo, de libros que yo tengo que hablan sobre estrategias y que al mismo tiempo van con el hecho de la presentación de hoy de mi temática, ¿verdad? Puesto que hoy vamos a ver el aprendizaje. Nosotros en este caso, por ejemplo, cuando somos docentes de planta, ¿verdad? Como le trabaja el sistema del programa FEED. Y pues dicen, bueno, los docentes de planta, que son los maestros titulares, que también nosotros les decimos dentro del proceso educativo, deben de tratar la manera de que el aprendizaje sea orientado y mediado de la mejor forma posible para que el estudiante pueda adquirir diferentes estrategias y metodologías pedagógicas, ¿sí? Metodologías educativas que nos permitan entonces a nosotros hacernos estas preguntas iniciales cuando definitivamente iniciamos con una práctica más formal y al mismo tiempo con un proceso más cognitivo de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Yo no les puedo decir a ustedes ahorita, ustedes como maestros, ¿qué van a hacer? No. Ustedes como maestros en formación, ¿qué están siendo? ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa aprender? ¿Sí? ¿Qué es aprender a aprender? ¿Se aprende solo en la escuela? ¿Se aprende de la misma manera en diferentes contextos? ¿Sí? Les hago yo la pregunta y ustedes internalicen esas preguntas. ¿Qué significa aprender? ¿Sí? Dentro de los diferentes procesos metodológicos, pedagógicos que nosotros llevamos a cabo, definitivamente
nos permiten a nosotros no solo una socialización de información, porque aprendizaje no es solo acumulación de letras, ¿verdad? Ay, sí, la lectura de los libros, el verificar, por ejemplo, qué significan algunos términos, cómo nosotros los aplicamos al proceso educativo, qué metodologías podemos ver, los procesos investigativos, lo que el docente nos dice que nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, como los métodos pedagógicos, ¿verdad? Los ejes que en algún dado momento también desarrollamos, la teoría y la práctica. ¿Por qué primero tenemos que recibir teoría, como es regularmente este curso, y después tenemos que aplicarlo en la práctica? Porque definitivamente nosotros tenemos que tener un amalgamiento, nosotros tenemos que primero tener una base, porque si no tenemos esa base, entonces no podemos responder qué significa aprender. Luego, ¿qué es aprender a aprender? E inclusive puedo decir aprender a desaprender. ¿Por qué razón? Porque en algún dado momento nosotros también tenemos algunos enfoques, ¿sí? Que ya nos han fijado desde la primaria, nos siguieron recalcando en el ciclo básico, los vimos nuevamente en el ciclo diversificado, vemos ahora nuestra formación como docentes en la universidad y decimos nosotros, no, lo que yo he aprendido está mal. Entonces, tengo que dejarlo de desaprender o de aprender para volver a aprender otra vez, ¿sí? Por eso es, ¿qué es aprender a aprender? Dejar lo que tal vez está incorrectamente ejecutado para ejecutarlo ahora con un nuevo enfoque educativo. ¿Ya? Aprender a aprender de una manera, qué sé yo, más eclecticista, más escolástica, más humanista. Entonces ahí es donde yo debo de verificar estos términos, estrategia y métodos pedagógicos. Al mismo tiempo, yo hice ahí la pregunta, ¿se aprende solo en la escuela? ¿Sí? ¿Será que solo en la escuela, en el instituto, en el colegio, en la universidad, nosotros aprendemos? ¿O existirán otras instituciones, otros contextos donde nos permitan y nos den la oportunidad de aprender? Por lo menos yo considero que sí. ¿Por qué razón? Porque involucramos a diferentes instituciones, por ejemplo, para la enseñanza de la tecnología, para la enseñanza de alguna especialidad artística, alguna especialidad culinaria, alguna habilidad que nosotros querramos desarrollar inclusive dentro de las áreas prácticas. Entonces, tenemos otros escenarios para aprendizaje, ¿sí? Inclusive podemos decir escenarios formales, escenarios informales y escenarios no formales. Entonces, también nosotros tenemos que decir o involucrar cuál de estos escenarios nosotros, ¿verdad?, utilizamos para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de escenarios formales, estamos hablando de la escuela, porque hay una sistematización, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la escuela, el instituto, el colegio, la universidad. Está sistematizado, está gradado, ¿verdad? Desde el grado elemental hasta el grado último de formación y así sucesivamente en torno al aprendizaje socializado. Entonces está gradado. Ese es uno. El dos, que es en este caso, voy a decirlo, el aprendizaje no formal, es el que regularmente nosotros obtenemos dentro de los espacios familiares, dentro de los espacios de amistad, dentro de los espacios de amigos, ¿verdad? Y los escenarios informales, nosotros los vemos entonces como, por ejemplo, las instituciones que brindan la oportunidad del desarrollo de una habilidad o una destreza, ¿sí? Aquellos lugares, por ejemplo, como Intecap, que nos permiten aprender cocina, electricidad, que nos permiten carpintería, enderezado y pintura, corte y confección, cultoras, perdón, de belleza, em, estas acrílicos de uñas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos. ¿Y por qué se les dice que son informales? Aunque ustedes dirán, bueno, Lick, pero ahí tienen un sistema también de aplicación de su propia especialidad o de su propio desarrollo técnico para la habilidad que estamos presentando o el oficio que ellos están dando. Sí, es informal porque no se establece en el certificado, por ejemplo,
el certificado que emiten no es un certificado avalado por el Ministerio de Educación. Y es por ello que muchas de estas instituciones o muchas de estas academias en algún dado momento, si no están certificadas por el ministerio, entonces pertenecen a la educación informal. ¿Sí? En cambio, las academias que sí están certificadas, por ejemplo, asumo yo que muchos de ustedes en su momento fueron a recibir el curso de mecanografía, ¿verdad? En su momento, asumo yo, ¿verdad? Y había mecanografía básica y mecanografía libre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Una, pues nos permite certificarnos como mecanógrafos profesionales. En cambio, la otra solo nos permite la certificación de las habilidades mecanográficas. Entonces, esta institución sí está avalada por el Ministerio de Educación. Entonces, el certificado que emite ampara la habilidad y la destreza que usted ya desarrolló y que se solicita en el ciclo básico, por ejemplo, o en el ciclo DIVER, también para algunas carreras. Entonces, es esencial. Otra de las situaciones también son las mecanografías, perdón, las academias de TICS, ¿verdad? Que ahora pues ya no es tanto la mecanografía, sino las TICS. Entonces, ¿qué pasa? Esta tiene también que estar avalada por el Ministerio de Educación, porque ese certificado que emite me sirve a mí para poder representarlo o poder presentarlo en una institución educativa donde diga que yo ya tengo esas habilidades tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todo esto da idea a esta pregunta. ¿Se aprende solo en la escuela? Entonces, ustedes ven, no, ¿verdad? Amigos, familia, iglesia inclusive, ¿verdad? Y otras instituciones me permiten a mí hacer una preparación más complementaria y tener entonces otras habilidades y otras estrategias también desarrolladas o destrezas desarrolladas para mi propia formación como profesional. No solo la universidad. Por ejemplo, con ustedes en su formación les llegan a solicitar en algún dado momento la obtención de un curso tecnológico. Y entonces ustedes tienen que buscar una institución que avale y que les certifique para poder tener esas habilidades y esas destrezas desarrolladas. Entonces ahí van ustedes a una institución externa que no es la facultad, pero que les habilita o les faculta, valga la redundancia, con esas habilidades para ustedes poder continuar en su formación y que eso es algo elemental, ¿verdad? Y la última pregunta, ¿se aprende de la misma manera en los diferentes contextos? Por la explicación que les di en la pregunta anterior, considero que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada contexto es diferente. Tiene una forma distinta de poder tener una expresión, de poder desarrollar inclusive, miren, con esta gama de documentos que tengo acá, les voy a decir, uno ya se los compartí, están físicos en perdón, están digitales en la carpeta de la vez anterior que les compartí. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de estos elementos que nosotros, por ejemplo, trabajamos, yo aquí tengo necesidades educativas especiales, por ejemplo, resolución de conflictos en el aula con estudiantes del segundo ciclo, el libro de herramientas de evaluación en el aula. Entonces, ¿qué pasa? Son diferentes contextos, ¿ya? Son diferentes contextos donde nosotros vamos a ver inclusive apoyo para problemas pedagógicos, ¿verdad? En el aprendizaje, orientar a estudiantes, por ejemplo, dentro del sistema educativo con algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes contextos, ¿verdad? Hay diferentes formas de poder obtener el aprendizaje. Este que también me gusta, que es el manual de buenas prácticas de lectura, ¿verdad? De el maestro 100 puntos, que en algún dado momento participé allá por un lejano 2015. Entonces, son elementos que nos hacen a nosotros aprender de diferentes formas en diferentes contextos educativos, formales, ¿verdad? Informales o no formales. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio de todos estos elementos. Entonces, aquí yo he colocado otras ideas más, por ejemplo, de qué es aprender, ¿sí? Aprender pues es un cambio más o menos permanente de conducta que ocurre como resultado de la práctica, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos
que es un aprendizaje, ¿sí? Es una conducta aprendida que difiere en algún dado momento de algunos elementos que ustedes le vayan a colocar como permanentes a su secuencia de actividad o inclusive va a variar de sus experiencias anteriores. Al mismo tiempo, podemos nosotros decir que en este caso, pues es un instinto, es una pauta fija de acción, ¿sí? Porque en algún dado momento nosotros tenemos que tratar la manera de ir en intuición o ir verificando inclusive distintos escenarios donde podamos cambiar lo rudimentario por elementos más instintivos, más intuitivos e inclusive elementos más prácticos, pero que al mismo tiempo visualicen una conducta excelente en el estudiante. En este caso, el aprendizaje maneja regularmente estas tres teorías que ustedes deben de verificar y que no se les debe de olvidar, por favor. La teoría conductista, la teoría cognitiva y la teoría social. En la primera, pues vemos el aprendizaje como el cambio del comportamiento hacia una causa de experiencia. En la teoría cognitiva vemos procesos mentales, ¿verdad? Dando el conocimiento en la representación simbólica. O sea que cuando usted le dice, esta es la letra A de árbol, hay un conocimiento adquirido, pero también al mismo tiempo hay una representación simbólica, como cuando nosotros inclusive aprendimos en comunicación y lenguaje, ¿verdad? En básicos, lo que era el significado y el significante. Entonces ahí vemos también la teoría cognitiva del aprendizaje. Y por último, la teoría social, que es la que promueve en las aulas los ambientes reales y significativos de aprendizaje. ¿Sí? Con la primera teoría, que es la conductista, literal tenemos como representantes a Pavlov, a Tordike y a Skinner. Al mismo tiempo, cada uno de ellos va a señalar, por ejemplo, con Pavlov un condicionamiento clásico, o sea, si hay un estímulo, habrá una respuesta. Como cuando yo les digo a ustedes, por favor, participen o la pregunta es tal o ustedes saben tal cosa. Entonces hay un condicionamiento, ¿verdad? Entonces, si hay un estímulo, o sea, una pregunta, habrá una respuesta. Luego de ello, con Tordique tenemos el condicionamiento instrumental, específicamente con la ley de efecto. En este caso, vamos a ver que cada uno va a reaccionar en forma diferente y al mismo tiempo, pues va a haber una producción de efecto que va a producir en algún dado momento satisfacción, valga la redundancia de palabras, ¿verdad? Va a producir satisfacción en este caso. Con Skinner vemos un condicionamiento más operante porque aquí vemos específicamente un estímulo organismo respuesta, ¿sí? O sea que si nosotros decimos escriba, el niño va a responder a ese estímulo respuesta y si no, no. Nosotros en algún dado momento inclusive, ¿verdad? Podemos compararlo como un escenario también negativo que es el castigo, ¿ya? Si nosotros vemos una conducta incorrecta, entonces recurrimos a una conducta operante que en este caso será el aspecto negativo, que es el castigo. Cuando ustedes puedan, ¿verdad? Decir, se queda sin recreo porque no terminó el ejercicio o no sale a educación física porque no completó tal tarea. Entonces ahí vemos nosotros un condicionamiento operante, una conducta operante, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ya les digo, aquí podemos ver los dos escenarios. El primero que puede ser el castigo y el segundo que puede ser la recompensa. Una conducta bien respondida, bien aplicada, ¿verdad? Donde el niño si siga sus instrucciones, entonces va a haber ahí una recompensa. Pero donde el niño no siga sus instrucciones y no cumpla con lo que ustedes les establecen, entonces puede haber un castigo, una reprimenda, ¿verdad? Entonces, regularmente esto es lo que nos dice Skinner, pero nosotros ahora actualmente dentro del sistema educativo
casi ya no trabajamos así porque aplicamos ya procesos, ¿qué les digo yo? Más acercados hacia el mejoramiento de los aprendizajes, donde nuestro niño, si no cumplió algo, entonces él puede tener la oportunidad de mejorarlo y presentarlo de acuerdo a sus mismas directrices. Luego, con los procesos mentales tenemos a Piaget, a Vygotsky, perdón, a Brunner, a Ausubel y también tenemos a Vygotsky. En este caso son 4, ¿verdad? El último pues se comparte también con la teoría social, pero en este caso, por ejemplo, con Piaget tenemos la teoría genética, que él en este caso pues va a darnos algunos centros de atención del estudiante, el equilibrio, el desequilibrio, el reequilibrio y al mismo tiempo procesos de asimilación y acomodación de ideas, de conocimiento, de información. Con Brunner vemos el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? O sea que en este caso la experiencia que ya tiene previa el estudiante nos ayudan a descubrir información. Por eso inclusive nosotros en los 4 pasos del aprendizaje significativo utilizamos también este primero con el paso 2, que es que son, perdón, los conocimientos previos, o sea, ¿qué sabe el alumno? ¿Ya? Luego tenemos la representación de conceptos, que es la enactiva, la icónica y la simbólica. Luego con Ausubel, pues tenemos el aprendizaje significativo, que en este caso va a ir en torno a los momentos dialécticos de estructura cognitiva, ¿sí? O sea, de pensamiento, el aprendizaje, ¿verdad? En torno a 3 elementos fundamentales, ¿sí? Lo declarativo, lo procedimental y lo actitudinal. Pero al mismo tiempo también podemos ver otros tipos de aprendizaje con él. El memorístico, el receptivo y el descubrimiento también, ¿sí? Como Brunner. Entonces, aquí ya hay un mejor amalgamiento, una mejor completación de ideas. Luego en el aprendizaje social o en la teoría de aprendizaje social que tenemos a Vygotsky, a Bandura y a Feuerstein. Aquí vemos el aprendizaje social, por ejemplo, desde el aspecto interpsicológico, la zona de desarrollo potencial, la apropiación de la interacción social, ¿verdad? Con el aprendizaje, con Vygotsky. Con Bandura tenemos el aprendizaje por imitación. ¿Se acuerdan que cuando yo les he dicho, sus alumnos los van a comenzar a imitar ustedes? Los van a comenzar a observar, perdón, muy bien, porque esa es una teoría cognitiva social, donde el aprendizaje tiene como consecuencia la atención, la retención, la producción y la motivación. Y por último, con Feuerstein, pues tenemos la interacción social, o sea, que el niño sea un complemento de todas las teorías anteriores y que pueda entonces, por tanto, tener una buena interacción dentro de la sociedad en la cual está y al mismo tiempo dentro de su grupo de aprendizaje. Entonces, aquí vuelvo a hacer un recordatorio de los tipos de aprendizaje. El conductista, ¿verdad? También tenemos la observación o social, el cognitivista, el significativo y el por descubrimiento. En este caso, recalcamos que el aprendizaje conductista, por ejemplo, también tenemos como representante a Watson, porque en este caso, pues vemos nosotros el cambio en métodos y conceptos para poder intervenir en el aspecto de la psicología, porque la conducta pues se asemeja un poquito más a eso. En el condicionamiento clásico, les comentaba anteriormente, ¿verdad? Lo vuelvo a recalcar aquí. Si hay un estímulo incondicionado, habrá una respuesta incondicionada. Pero si hay un estímulo condicionado, habrá una respuesta condicionada. ¿Esto qué significa? Que si yo a mi estudiante le digo, haga su tarea, ¿verdad? Y me la trae, entonces hay un estímulo incondicionado. Yo no lo estoy condicionando. Yo solo le estoy diciendo, realice una tarea y me la trae en algún momento, pero no le estoy diciendo en qué momento. Entonces el alumno, así como bien me lo puede traer mañana, me lo puede traer dentro de 8 días que tengamos clase.
En cambio, si yo le digo, haga su tarea hoy y me la manda a más tardar antes de las 5 de la tarde, ahí ya hay un condicionamiento, ¿sí? Un estímulo condicionado. Entonces hay una respuesta condicionada, ¿sí? Cuando ustedes inclusive dicen, tiene tanto tiempo para realizar el ejercicio, media hora, 15 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un estímulo condicionado ahí, entonces, por tanto, la respuesta también es condicionada. Esto en torno al desarrollo conductual. Por eso es que regularmente los maestros o a los maestros nos dicen que nosotros manejamos mucho lo que es la disciplina, ¿sí? Y algún dado momento inclusive llegan a decir que nosotros somos muy exigentes, muy drásticos, muy disciplinados. ¿Por qué razón? Porque establecemos este tipo de respuestas o de aprendizaje o de condicionamiento operante. Damos una instrucción, queremos obtener el producto de esa instrucción, ¿sí? Entonces de ahí viene ese procedimiento. Luego con el aprendizaje por observación o social. En este caso, pues se trata literalmente de lo que el niño observa, de lo que usted como docente hace. Es la imitación, ¿sí? Técnicamente, pues recibe todos los nombres como modelamiento o también aprendizaje social, ¿sí? En este caso, ¿por qué modelamiento? Porque definitivamente nosotros tratamos de hacer en cada uno de los estudiantes un modelo, ¿verdad? De ser humano, un modelo de estudiante. ¿Sí? Cuando nosotros les decimos, por ejemplo, les damos a ellos algunas directrices como realicen una fila antes de entrar al aula, ¿sí? Antes, durante o después, inclusive del recreo, lavarse las manos, no entrar con sudor, no entrar alimentos al salón, ir al baño antes de. Entonces, todo esto es parte del condicionamiento operante, pero al mismo tiempo también, perdón, del aprendizaje por observación. Si él observa que el docente va impecable, el niño hace lo mismo. Si él observa que el docente manifiesta un tipo inclusive de conducta hacia la referencia de otra persona, hace exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, son elementos esenciales de modelamiento o imitación. O cuando ustedes inclusive, ¿verdad? Se van a proponer y decir, mi salón va a ser el mejor comportado en cualquier actividad, incluyendo actos cívicos, incluyendo actividades sociales, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes regresan aquí, miren, ahí ve, a esto de acá. ¿Por qué? Porque nosotros entonces establecemos un estímulo condicionado, ¿sí? No hablar, no decir, no moverse, no esto, no aquello. Entonces estamos estableciendo un estímulo condicional. Le estamos limitando al estudiante qué es lo que debe hacer, cómo se debe comportar. Entonces aquí estamos modelando. Y a partir de ahí, entonces los papás dicen, el maestro, la maestra es exigente. Ella sí, ¿verdad? Está estableciendo disciplina en su salón, con su grupo. Y cuando usted sale, ¿verdad? A entregar sus niños, los niños todos van bien formaditos, salen con sus mochilas muy bien, todos bien limpios, sin ningún golpe, ¿verdad? Porque definitivamente eso trata de las cosas también sin ningún rasguño, sin ninguna queja, sin ningún tipo de problema. Y ese grupo es impecable, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo imitación, modelamiento o aprendizaje social. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando al alumno qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer en torno a un aprendizaje como lo establece Bandura. En este caso, que siga la fase de adquisición, de retención, de ejecución y de reforzamiento, ¿sí? En torno a la conducta con otro individuo, o sea, el modelamiento que les estoy diciendo, la retención en cuanto al almacenamiento de sus instrucciones, la ejecución
en torno a la reproducción de lo que ustedes ya le han enseñado y cómo se lo han enseñado. Y por último, el reforzamiento, que en este caso es imitar lo que en algún dado momento ustedes le han socializado. Y si no ha quedado fijado, entonces ustedes refuerzan nuevamente esa conducta para mejorarla aún más, ¿sí? Bueno, posterior a ello, vamos a ver entonces también en el cognitivo, pues definitivamente procesamientos de información, ¿sí? De qué manera va a razonar, de qué manera va a memorizar, de qué manera entonces en este caso va a relacionar su inteligencia con el pensamiento abstracto, con el lenguaje y los procesos que usted le está socializando para su formación. Primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado, sexto grado, no importa, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos estos elementos. Aquí también tenemos otros precursores y tenemos otras teorías también que ustedes pueden inclusive encontrar en su proceso de formación. Por ejemplo, con Tolman, que tenemos la teoría propositiva, los mapas cognitivos, el aprendizaje latente, las expectativas y los conceptos. Con Gestalt, que tenemos pues la organización perceptiva, inclusive vimos elementos el semestre pasado, los procesos cerebrales, ¿verdad? Los procesos holísticos, el pensamiento productivo y reproductivo. Con Brunner tenemos la representación del conocimiento del aprendizaje por descubrimiento, con Piaget el aprendizaje activo, pero también el desarrollo de la inteligencia y las invariantes funcionales. Con Vygotsky el aprendizaje por mediación, así como también lo vimos con el aprendizaje cognitivo y el aprendizaje social. Y con Bandura, el aprendizaje por observación, los procesos de modelado y los factores cognitivos, ¿sí? En este caso, entonces, la teoría del desarrollo cognitivo va en torno también a otros elementos filosóficos y biológicos que ayudan. Y a mí me gustó esta frase en este caso y por eso la coloqué aquí en mi presentación. Ya casi finalizo. La infancia es la fase creadora por excelencia. Yo siempre quise ser niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como maestros de educación primaria debemos de utilizar esta fase de la infancia como un elemento de desarrollo cognitivo para el estudiante. Si ustedes se acuerdan en el libro que leyeron el semestre pasado, ¿verdad? Ahí establecía también algunos elementos que socializaban para verificar algunas cosas que nos permiten a nosotros ir desarrollando, estimulando estas etapas del estudiante, ¿sí? Hasta llegar a la adolescencia. La etapa, por ejemplo, sensoromotora de 0 a 2 años, la etapa, perdón, preoperacional de 2 a 7 años, la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años y la etapa de operaciones formales de 11 a 15 años, ¿sí? Cada una de estas etapas se desarrolla en edades porque definitivamente de acuerdo a la habilidad que el estudiante vaya desarrollando entre una y otra, así es como va a permitir el desarrollo cognitivo o la adquisición de información. No podemos llegar, como les dije en su momento, con un niño de primero primaria y decirle, saque su cuaderno de matemática, saque un lápiz y comience a escribir los números del 0 al 9, porque el niño no sabe ni tan siquiera leer, mucho menos va a identificar un cuaderno. Entonces nosotros tenemos que ir en torno al desarrollo de cada etapa, ¿verdad? Para poder entonces enseñar a él desde lo pre, para poder ir entonces a lo co y por último ir a lo post, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso se los dije la semana antepasada y lo recalqué todavía la semana pasada? Cuando vemos las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. Entonces, estas se visualizan más acá, en la etapa preoperacional. ¿Por qué? Porque es cuando está el niño en la etapa preprimaria e inicia con primero primaria, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener un desarrollo óptimo. Al mismo tiempo, pues aquí establezco algunas características de cada etapa, ¿verdad? Como por ejemplo en la primera, que es de 0 a 2 años,
reconocimiento de objetos, imágenes internas, lenguaje no desarrollado, ¿verdad? Al 100%, pero sí con una lógica de acción. En la siguiente etapa, pues ya es el reconocimiento, el pensamiento interiorizado o algunas representaciones internas más desarrolladas, un desarrollo del lenguaje más propio y también una habilidad lógica egocéntrica. Cuando el niño dice, esto es mío y no lo presto. Crayones, marcadores, cuadernos, refacción, lo que sea, ¿verdad? Entonces, vemos la etapa egocéntrica en los niños. De los 7 a los 11, pues ya vemos una inversión de progreso mental, capacidad más jerárquica, habilidad más lógica, sociocéntrica y explicaciones más lógicas a nivel general también, ¿verdad? Y en la siguiente vemos un pensamiento más allá de la realidad concreta, una capacidad para manejar enunciados y al mismo tiempo también para ir manejando hasta hipótesis de pensamiento. Con Ausubel en el aprendizaje significativo, que es el que manejamos, lo vamos a ver en torno a la comprensión, la transformación, el almacenamiento y la información envuelta en la cognición. ¿Por qué razón? Porque aquí pues ya vemos este mapita que les estoy compartiendo con una estructura cognitiva más acercada al aula. ¿Sí? Aquí vemos ya una predisposición para el aprendizaje, una estructura cognitiva más formal. Luego, concerniente a esta misma idea, vamos a ver esta otra estructura también que apoya al desarrollo del aprendizaje significativo en el aula, elegir los métodos como maestro más adecuado en cuanto al aspecto verbal, al aspecto cognitivo y la estructuración de información. Permitir entonces conocimientos sólidos y menos insignificantes, ¿sí? Y también la interacción del maestro-alumno, ¿ya? Que nos permite conocer entonces en este caso otros elementos estructurales mejor establecidos. Por último, con el señor Brunner, que es el aprendizaje por descubrimiento, pues coloqué esta frasecita. Tiene poder quien tiene la fuerza para coaccionar y quien tiene la capacidad para cambiar las creencias de las personas y sus sentimientos. Ustedes como maestros van a tener ese poder, ¿sí? De coaccionar y al mismo tiempo de tener esa capacidad para cambiar las creencias de las personas y sus sentimientos. Cuando ustedes escuchen a un niño decirle al papá o a la mamá, es que la miss o la seño o el teacher o el profe así me dijo que lo hiciera y así lo tengo que hacer. Y aunque vaya con algún error o que el padre observe que usted le está enseñando esa habilidad o esa socialización de conocimiento con error y el aprendizaje no se esté construyendo correctamente, el alumno va a hacer lo que usted le está diciendo. Y como usted le dijo que así se hacía, el niño así va a modelar su conocimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada una de estas selección de información e inclusive hasta el manejo de palabras, nosotros lo debemos de hacer en torno a esa estructura de contenido de aprendizaje y de relación que debemos de manejar con el estudiante. ¿Por qué? Porque este procesamiento de información va a ser muy elemental. ¿Sí? Las acciones, las imágenes mentales, el lenguaje que ustedes van a construir en torno a los modelos de la realidad, entonces les va a permitir una representación, por ejemplo, en activa, que en este caso va en reacción inmediata de la persona. Lo que usted está diciendo, el alumno inmediatamente va a reaccionar, ¿sí? Una representación icónica, cuando observa la imagen y le permite la mediación de una acción o de una respuesta. Y por último, la representación simbólica, que definitivamente en este caso va a ir en torno a las características, ¿sí? De los objetos o a las características formales simbólicas que está observando, como el lenguaje. Por último, finalizo entonces mi presentación con esta pregunta que les dejo a ustedes. ¿Todos los niños aprenden de la misma manera en el contexto escolar? ¿Será que todos los niños aprenden de la misma manera en el contexto escolar?
Una de las preguntas que regularmente nosotros los evaluadores, cuando evaluamos privados de FID, hacemos es, ¿por qué un docente de FID debe de manejar muchas estrategias de enseñanza y aprendizaje? ¿Sí? Y entonces hay algunos que nos dicen porque los contextos escolares son diferentes, porque los niños que en mi aldea están no aprenden de la misma manera los que están en la cabecera o los que están en el municipio más cercano o los que están en el área urbana. Entonces, yo les dejo esta pregunta a ustedes. ¿Todos los niños aprenden de la misma manera en el contexto escolar? ¿Consideran ustedes que todos los niños aprenden de la misma manera en el contexto escolar? ¿Verdad? De acuerdo inclusive a la socialización de información que ustedes están haciendo o a la diagramación de su presentación, entonces espero que ustedes se puedan responder esto. Si todos los niños aprenden de la misma manera en el contexto escolar, ¿todos los contextos escolares serán iguales? ¿Verdad? Todos los contextos escolares me permitirán a mí realizar entonces una presentación igual. Si yo trabajara en el colegio Lensen, por ejemplo, así como trabajara en una escuelita de una aldea de San José Pinula, ¿el contexto será igual? No, ¿verdad? Entonces, ¿el aprendizaje será también similar o tendrá algunas características iguales? Pensemos, ¿sí? Podría ser que sí, podría ser que no. Si es sí, ¿con qué elementos podemos contar? Y si es no, ¿por qué razones esos elementos no se cumplen? Entonces, les dejo ahí esas ideas para que ustedes puedan, por favor, presentar la próxima semana. Vuelvo a repetir, no solo en torno a que me digan, la estrategia de aprendizaje es un mapa cognitivo y el mapa cognitivo es tal y aquí está la imagen. La siguiente estrategia es la técnica de la historieta es tal y aquí está la imagen. No, ¿verdad? O sea, debemos de ir socializando esta presentación y que todo vaya fluyendo en torno a lo que usted está presentando. ¿Sí? Por favor, que inclusive ustedes puedan decir, con qué tipos de aprendizaje inclusive lo pueden socializar o por qué razones nosotros debemos o podemos utilizar inclusive esa estrategia o también para qué área puede ser aplicada o en qué área puede ser más funcional. Entonces, por favor, vuelvo a repetir, tomen estos elementos, así como también la próxima semana ustedes ven que yo presento. Algunas palabras sí las leo literal y textual porque me sirven para mi intervención, pero otras palabras no. Entonces, eso también es otra cosa que no quiero, ¿verdad? No me vayan a venir a leer textual la diapositiva o la información. Ahí yo voy a observar, yo voy a leer. Por eso es que yo ahí las proyecto también para que ustedes lean, pero yo también utilizo otros elementos para poder explicar y para poder intervenir, pero no a leerles las diapositivas tal cual yo las presento en la clase. Eso no me sirve tampoco de nada, ¿verdad? Yo quiero que haya una interacción y una comprensión de la información, porque eso es lo que a mí me va a servir. Si yo entendí qué es la estrategia, para qué me va a servir o inclusive decir en qué área o con qué temática. Esa es otra de las cosas que ahorita que me recordé, voy a hacer, voy a hacer una observación, porque también eso lo evidencié en las evaluaciones anteriores. Cuando yo en algún dado momento recuerdo muy bien que no he terminado, pero que aquí lo estaba observando. Yo me acuerdo que yo solicité en esta evaluación, em, voy aquí a verificar para no, porque creo que fue en la evaluación 2 exactamente. En la evaluación 2 voy a proyectar esta hoja, yo creo que no tiene nombre, no. Voy a proyectar esta hoja. Y esa es otra de las cosas también que estaba observando al momento de estar calificando porque no he terminado todavía el 100%. Cuando a mí me solicitan, por ejemplo, una temática, ¿sí?
estoy hablando específicamente de un tema, ¿ya? El sustantivo, la suma, el sistema nervioso, los viajes de Cristóbal Colón, la conquista, los derechos humanos, calidad de vida. Eso es una temática. Pero esto que en algún dado momento hicieron algunos en la evaluación anterior, eso no es ninguna temática, ¿sí? Porque aquí me están explicando. Entonces yo aquí, por ejemplo, al momento de estar leyendo, porque yo tengo que leer todo, ¿verdad? Para ver si ahí está la temática. Y entonces aquí me establecen, el juego consiste en el tema de los números romanos. Entonces, mi lógica me dice que aquí entonces yo tendría que observar únicamente números romanos. ¿Por qué razón? Porque ahí dice temática, no dice explique la temática. Entonces, esto tendría que haber observado, miren. Y ahorita que me recordé de esos elementos, dije, oh, lo voy a decir porque algunos, esto fue lo que desarrollaron. Entonces, ¿qué pasó aquí? No se dio una comprensión al 100 como yo lo necesitaba, ¿sí? Porque esto es una explicación, pero esa explicación es un procedimiento que aquí sí lo he solicitado, lo voy a remarcar aquí también, aquí está, miren. Por eso solicité un procedimiento, porque el procedimiento, dije yo, es el paso a paso. ¿Sí? Es el paso a paso. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Qué es lo primero que tiene que desarrollar el niño? ¿Cuál es el siguiente paso para poderlo armar? El tercer paso para poderlo decorar. El cuarto paso para poderlo ya tener listo. Y el quinto paso para poderlo utilizar, por ejemplo. Entonces, ahí hay un procedimiento. El grado, puesto que definitivamente, ¿verdad? Pero en la temática, ojo con esto, por favor, y lo estoy repitiendo para que no pase en otra ocasión, es solo nada más el contenido o el tema, ¿sí? Es únicamente eso, no es esto que se coloca aquí. Entonces, en este trabajo, por ejemplo, todo me lo presentaron así. E inclusive, ¿verdad? Vuelvo a repetir, tuve que leer porque aquí está, miren, si son las figuras geométricas, esa es la temática, figuras geométricas. No me tienen que decir, el juego consiste en las memorias que, porque miren, aquí en esto que decía procedimiento, tenía que estar eso, ¿sí? El juego consiste en la realización de 2 pares, 3 pares, 5 pares de memorias que se elaboraban con pliegos de papel arcoíris, papel contact, que creo yo que decía ahí porque dice conta, ¿verdad? Entonces ahí pues no entendí yo y por eso bajé algunos puntos por redacción también. Ojo con eso también, por favor, e imágenes de las figuras geométricas para que el alumno pudiera ir elaborando una por una y al final se pudiera representar en un juego y se pudiera jugar por parejas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es un procedimiento. Entonces, aquí me estoy dando cuenta yo que hay muchas limitantes todavía de redacción. Espero ver en la presentación de la próxima semana una redacción más apropiada de lo que estoy solicitando para esa presentación y que no hagan eh, la intervención de otras cosas que no solicité. ¿Sí? Por favor. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Que hace 8 días lo iba a decir, pero se me olvidó. Hoy que ya tomé este tema, pues sí, no se me tenía que olvidar. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a la próxima semana, por favor, o con respecto a su presentación. No sé si alguien tiene algún comentario que realizar. Solo permítanme que hoy faltó alguien a la clase y eso era también lo que iba a hacer antes de que todo se retire. Sí, solo voy a pasar así rapidito porque hay alguien que no está en la conferencia. Otra vez igual que la semana pasada. Por favor, si van a faltar, por lo menos envíen por qué razones están faltando. ¿Sí? Porque eso es indispensable. A nosotros nos solicitan la asistencia
y después entonces nosotros no tenemos cómo justificar por qué razones no están. Y aquí vamos a ver. Ya lo encontré. Aquí está. Entonces, por favor, hagan ahí la observación, ¿verdad? Para uno tener ahí el elemento de poderles justificar su falta. Bueno, creo que no hay dudas, no hay comentarios, no hay ninguna sugerencia. Entonces, por favor, cualquier situación que tal vez se llegara a dar durante la semana, pues escriban igual al WhatsApp, ¿verdad? Para poderles ayudar y tal vez poderles explicar un poquito más si existiera alguna duda a lo largo después de estos días, ¿sí? Les deseo entonces un excelente inicio de semana. Bendiciones para todos. Un gusto saludarles y se cuidan bastante. Feliz día.